Exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos visitas en nuestros estudios. Hace unos días nos preguntábamos y queríamos más información porque lo tenemos como auspiciante al doctor Héctor Basualdo, que él es médico neumonólogo con matrícula provincial y nacional. Atiende niños y adultos. Vos podés solicitar tu turno al 406-287 o al celular 2226-683281. Espirometrías, diagnóstico y tratamiento de asma y EPOC. El doctor Héctor Basualdo es miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y lo tenemos acá en Monte, está en Irigoyen 335 y, como te decía, podés solicitar turno al 406-287. Queríamos interiorizarnos un poco más con respecto a este tema porque nos compete a todos, me parece. Yo el otro día hablaba en privado con el doctor por teléfono y me decía, hay muchos chicos que tienen asma. Uno por ahí piensa, o por ahí yo pensaba que de mayor podías tener asma. No imaginaba nenes con asma. O también me decía, bueno, cuando tiene dificultad respiratoria, cualquier persona, a veces acuden a nosotros, habría que acudir más al médico y demás, así que qué mejor que conversar con él para que nos cuente y nos interiorice un poco más en el tema. ¿Cómo va, Héctor? Buenos días y muchas gracias por acercarte. Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por este espacio. Bueno, yo soy médico neumonólogo y hace bastantes años que estoy instalado acá en Monte. Claro. La idea es hablar de lo que es la enfermedad respiratoria y la enfermedad respiratoria de mayor incidencia o de mayor prevalencia, mejor dicho, en Monte o en toda la zona esta, que es básicamente la enfermedad obstructiva, que es el asma, o la EPOC. El asma, ¿qué es la EPOC? La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica generada a partir del tabaquismo, básicamente. También puede ser producida por otros factores, por ejemplo, la biomasa, que es cuando uno quema leña y demás, o tiene alguna infección crónica que ha quedado alguna secuela en el pulmón, y es básicamente la destrucción de la estructura pulmonar más pequeña. Por eso se habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que queda no como un origen inflamatorio puro, sino como un origen de destrucción alveolar. Ajá. En lo que se refiere a ambas enfermedades, ya que estamos hablando de EPOC, te voy a mencionar, sí. En la República Argentina, en estos últimos años, la Argentina no tenía una estadística de lo que es la EPOC. EPOC es una enfermedad que en la Argentina actualmente la incidencia es mayores de 40 años, un 18%. Mujeres mayores de 40 años, un 12%. Se han incorporado mucho las mujeres a lo que es la EPOC porque ahora son muy fumadoras en el sexo femenino. ¿Y sabemos el porcentaje de la gente que tiene EPOC fumadora? Por eso te estoy diciendo, mayores de 40 años. Sí. En la República Argentina, hombres, un 18% tienen EPOC. Está bien, pero de ese 18%... Es el porcentaje de la población. Porque vos me decías que alguno puede tener Bueno. sin ser fumador. Exacto. Lo que no está discriminado es los fumadores. Ah, está bien. Fumadores. Pero en realidad el mayor porcentaje, claro, imagino que es debe ser sobre el tabaquismo. Claro. Hacen un promedio, juntando mujeres y varones, de un 15% aproximadamente en la República Argentina. Este fue un trabajo que se hizo en los últimos 4 años, juntando zonas de Vicente López, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Tucumán y Mendoza. La enfermedad de por sí, como uno se manifiesta, es por la falta de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir la persona? La persona dice, cuando llega al consultorio, ¿por qué tiene que consultar? De la falta de aire. Hay muchas causas que generan falta de aire, pero el fumador mayor de 40 años que tiene una falta de aire que es progresiva, entonces debe hacer una consulta porque es uno de los primeros síntomas que la persona percibe, ¿no es cierto? E imagino que como toda enfermedad, cuando uno antes la empieza a tratar, mucho mejor. Sí, sí. Esto es lo importante de la consulta, digo, ¿no? Cuando uno siente alguna dificultad, consultar por las dudas. Sí, porque consulta, a veces somos reacios a acudir al médico, a consultar, como que dejamos pasar el tiempo y después decimos, pero hubiese venido antes, como que nos lamentamos después. Sí, estoy de acuerdo con vos. El tema es, lo más importante es, como vos dijiste, la consulta al médico, pero previo al tratamiento, el enfoque diagnóstico.
dónde estamos parados en ese momento con el paciente, porque Claro. hay distintos grados de EPOC. En Ajá. algunos pacientes que no perciben la falta de aire durante muchos años, no se dan cuenta que la tienen, entonces consultan tardíamente. Como vos dijiste, en la consulta, digamos, rápida, lleva a un diagnóstico más rápido y a un tratamiento Claro. mucho más rápido. Que una de las bases del tratamiento es el abandono del hábito tabáquico, por supuesto. Eso con referencia a EPOC. Hoy en día, digamos, esto es bastante complejo, pero voy a tratar de ser sintético y directo. Hoy en día hay estrategias para todas las personas que fuman y tienen riesgos de padecer enfermedades infecciosas. Una de las estrategias que hay es la vacunación, para prevenir las enfermedades, ya sea la gripe o las neumonías. Y está disponible, o en disposición absoluta, tanto en el Estado como en el sector privado, para la vacunación, tanto de la vacuna antigripal, te repito, la trivalente, como la vacuna antineumocóxica que se puede utilizar en gente joven o en gente adulta con distintas versiones, que puede ser la versión polivalente o la vacuna conjugada. Es importante que todas las personas, por ahí digo fumadores, pero también no fumadores en algunos casos, se apliquen la vacuna contra la neumonía. Eso sí es importante. Es una manera, porque es una manera de prevenir. No se previene la enfermedad en un 100%, pero sí se previene la complicación severa, porque uno puede estar vacunado pero tener una infección respiratoria, pero es mucho menos severa y la complicación es mucho menos severa que, digamos, estando vacunado que no estando vacunado. Eso es una de las características que es dable de mencionar. ¿Es una única dosis? ¿Es por un tiempo no. determinado? La vacuna contra la gripe se da anualmente. La Sí. vacuna contra la neumonía, hay dos tipos. Hoy en día se ha establecido un esquema de vacunación. Se hace la vacuna, la Neumo 23, que es la versión polivalente, y después se hace una que viene en la conjugada, que el nombre comercial, bueno, no lo voy a dar, pero termina en 13, y se utiliza al año después de iniciada la vacunación, y en los mayores de 65 años sí o sí tienen que estar vacunados con la vacuna antineumocóxica, que es básicamente la conjugada. Eso con referencia a EPOC. Hay muchas otras cosas que te podría mencionar a este respecto. Y el tema del asma. Bueno, el asma, a diferencia del EPOC, es una enfermedad inflamatoria que se presenta no solamente en adultos, sino se presenta también en niños. Y acá está el tema. Sí. La enfermedad respiratoria obstructiva como el asma es una enfermedad inflamatoria que se detectó, y esto voy a hacer un poquitito de historia con esto. Sí. En la década del 90, unos señores en Estados Unidos hicieron mediante estudios con fibrobroncoscopía lavados bronquiales y establecieron, mediante esos lavados bronquiales de pacientes asmáticos, que la enfermedad era de origen inflamatorio. O sea, se estableció que era el verdadero origen, porque antes para el tratamiento del asma no había una estrategia muy definida. Se suponía que era inflamatoria, pero en este caso se estableció. A partir de ahí se empezaron a utilizar una serie de medicamentos que se llaman los corticoides inhalados. Sí. Los corticoides inhalados que muchísima gente utiliza hoy en día, y conforme fue pasando el tiempo, esos corticoides inhalados fueron mejorando. Eran corticoides con un efecto menor y hoy en día se cuenta con medicamentos de una... ¿Son los que llaman PUF? Exactamente, los aerosoles. Los aerosoles, los PAF, que... PAF. Los PAF que se utilizan diariamente y se utilizan en forma preventiva. Pero además existen otro tipo de tratamientos, no solamente sabiendo el origen, existen otro tipo de tratamientos para la enfermedad, que son tratamientos con unas drogas que se llaman antileucotrienos. Estas drogas son no corticoides, o sea que no tienen los efectos colaterales de los corticoides, utilizados a largo plazo, y se utilizan sobre todo en niños. Se ha detectado que actúan básicamente sobre la patología alérgica
Y en los lugares donde la humedad ambiental aumenta mucho, la patología alérgica se manifiesta con más fuerza, entonces utilizar los antileucotrienos ha resultado muy favorable para los pacientes. Existen distintos tipos de enfermedad respiratoria obstructiva o de asma, sobre todo en chicos. Puede ser leve, moderada o severa. Pero lo importante, y cuando yo hice estaba en Monte al principio, lo que detectaba era mucha patología de tipo nocturno. El asma es una enfermedad que tiene horarios de aparición con más frecuencia, y es a la noche, Sí. a la madrugada. ¿Por qué? Porque normalmente el tamaño del bronquio, el tono broncomotor, como se llama, disminuye o aumenta a la noche. Entonces, ahí es cuando el paciente empieza a sentir falta de aire. Y ahí es donde dice la gente, me falta el aire pero a la noche. Me despierto y lo tengo que llevar corriendo a la guardia del hospital. Me despierto y tengo que... Bueno, toda la estrategia terapéutica desarrollada a lo largo de todos estos años apunta a disminuir la cantidad de patología respiratoria obstructiva durante el día, pero sobre todo durante la noche, que es donde se registraban los mayores índices de mortalidad. Sí. O sea, lo que te estoy queriendo decir es que tanto los niños como los adultos tienen patología diaria, que puede ser diurna o nocturna, pero básicamente el asma en un gran porcentaje de casos se manifiesta cuando uno interroga a un paciente presentándose de noche. Por la noche. Dicen, aparece entre las 3 y las 5 de la mañana, o entre las 1 y las 5 de la mañana, me falta el aire, y empieza a toser, empiezan con dificultad respiratoria en aumento, y bueno, es debido precisamente a un proceso fisiológico del organismo. ¿No es cierto? ¿Y el origen? Bueno, el origen del asma es multicausal. Hay genético, cuando habitualmente padre o madre tienen asma o abuelos tienen asma, se llama índice de predicción de asma, el IPA, que hay un porcentaje mayor de acuerdo a si los padres tienen asma o si los abuelos tienen asma o padecen ese tipo de patología, que puede ser alérgica o no, a que la va a padecer el niño o no. La otra causa es el tabaquismo. Los padres fuman y hacen hijos asmáticos. Ese es otro motivo. O, por ejemplo, en una persona ya más adulta, la ingesta de alcohol genera asma. También puede ser por origen viral. Sobre todo en los chicos se ve que el desencadenamiento de la patología respiratoria obstructiva, como asma, que es el rinovirus, o el virus sincitial respiratorio, dejan secuelas en los chicos que tienen que recurrir durante mucho tiempo a broncodilatadores y esteroides inhalados. La patología alérgica, como te mencioné, que es una patología muy común, mirá, hay un ejemplo sobre las enfermedades respiratorias por contaminación ambiental, que hay una isla, que esto creo que lo podés constatar en internet, se llama Isla de Tristán da Cunha. La isla de Tristán da Cunha, el 100% de los habitantes eran asmáticos, por la contaminación ambiental. Sí. Y también hay otra fantasía con respecto al frío. Sí. El asma no aparece más en invierno que en verano, es de acuerdo a la humedad ambiente. Porque, por ejemplo, nosotros estadísticamente tenemos asma, pero también tienen asma los brasileños. Y también hay otro fenómeno que se discute sobre las cuestiones socioculturales. Se hizo un estudio diferencial entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, y no hay una mejoría impresionante en la época que estaban divididas las Alemanias, sí. hablo, ¿no? Donde teóricamente la Alemania Occidental tiene mejor calidad de vida que la Oriental, pero había una similitud en la cantidad, ¿no es cierto?, los porcentajes. Por lo tanto, no está muy claro si es por las condiciones socioeconómicas, socioculturales, no está muy claro. Y lo peor pero lo que sí está claro es que a medida que aumenta la humedad ambiental, se genera patología inflamatoria o la patología respiratoria. Lo peor, por lo que entiendo, Héctor, no sé si estoy equivocado o no, pero que no se puede prevenir el asma. No, o sea, la persona, salvo que, bueno, uno, por ejemplo, si en una casa, voy a un ejemplo muy concreto, Sí. una casa, los dos padres fuman y tienen un hijo chiquito, lo que se puede prevenir, no fumarle al pibe, claro, para que bueno, el pibe no sea más. Claro, en ese sentido, sí. Lo mismo que las infecciones, por eso digo, las infecciones a repetición. Hay muchos asmáticos, a mí me consultan muchos pacientes, porque me dicen, no, lo que pasa es que el nene, tiene problemas. Y uno cuando pregunta, ¿no es cierto?, si las condiciones de vivienda
tienen tiro balanceado, con qué se calefaccionan, o si hay humedad en la casa, la mayoría dicen atrás de la cama hay tengo humedad. Entonces, o sea, es toda una situación sobre las condiciones de vida de la persona. O sea, si fuman, claro, si no fuman. Estoy hablando de niños. En adultos puedo hablar con respecto al consumo de alcohol o al consumo al tabaquismo en sí, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que quede en claro es que la patología respiratoria obstructiva pura es el asma. Lo otro es una enfermedad que sucede como destrucción de la pequeña vía aérea, que es el consumo prolongado de cigarrillo o estar expuesto a situaciones de contaminación. Eso sí se puede prevenir y se puede evitar. Bueno, invitamos a la gente, como decíamos hace un rato, siempre es importante, como se dice comúnmente, agarrar a tiempo estas cosas para poder tratarlas. Así que en Irigoyen 335 el doctor Héctor Basualdo está a disposición. Si tenés de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? De todo lo que hemos hablado en este tiempo, ¿te parece que podés venir por algún lado de esos? ¿Te falta el aire? Siempre es bueno tratarlo. 406-287 es el teléfono. Irigoyen 335 es la dirección del doctor Héctor Basualdo. Hay otro detalle que también por ahí no lo he dicho y creo que va a quedar, que queden claro que hay pacientes que son sintomáticos respiratorios. Tienen tos. No solamente le falta el aire, sino que tienen tos. Esos pacientes que tienen tos puede ser la manifestación clínica del broncoespasmo. Entonces, atente, hay que estar con esto. Todo paciente que presenta tos, que puede ser persistente, que puede ser esporádica, que puede ser periódica, ante determinados cambios de clima o ante exposición a determinados alergenos o a determinadas sustancias, puede estar cursando con un cuadro de broncoespasmo y de esa manera puede sí estar habilitado, porque esto es importante que no lo mencioné. Creo que la clave en todo esto, porque el diagnóstico de asma es eminentemente clínico y el diagnóstico de POC también, pero una de las herramientas diagnósticas es la espirometría. Valora, o sea, los valores funcionales de cada paciente. Si tiene algún tipo de trastornos, uno a partir de ahí puede sospechar y de esa manera ya, digamos, dejar graficado si hay o no un diagnóstico de la enfermedad, de acuerdo o no a la respuesta del estímulo de los broncodilatadores. Interesantísima la conversación, vamos a seguir en contacto. En cualquier momento te vamos a molestar de vuelta para que vengas a conversar con nosotros, o cuando surja alguna duda por ahí te vamos a llamar, porque hay muchas cosas que uno desconoce y siempre, el saberlo nos ayuda a curarnos, a vivir mejor. El tema es muy amplio. Yo trato de en estos pocos minutos. Claro, por eso digo, vamos a seguir conversando. Te agradezco mucho. Hay muchísimo, pero muchísimo para hablar de este tema, incluso de cómo se maneja la situación acá, a pesar de las dificultades con el correr de los años, lo bien que se ha manejado el monte la situación. Hablo en general, ¿no? Con coherencias en lo que es la parte de los tratamientos, en los accesos a la medicación de la gente. Eso es muy importante, porque eso ayuda a la continuidad del tratamiento, que es la clave, porque son tratamientos muy costosos y que muchas veces con ayuda del Estado, que ha resultado muy beneficiosa para la gente que no ha tenido que recurrir tanto a la internación del hospital o a la guardia. Muy bien. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.